Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión tan especial. Es un verdadero placer daros la bienvenida a esta sesión dedicada a un tema tan importante y que nos interpela profundamente como personas y como comunidad. Quisiera comenzar con un dato impactante que nos ayuda a comprender la relevancia de este encuentro. 7 de cada 10 problemas de salud mental tienen origen en la violencia. Esta realidad nos recuerda que la prevención es más que necesaria y urgente. Hoy tenemos el honor de contar con Paola Andrade, directora ejecutiva de Ecuador Dice No Más y ganadora del, voy a ver si lo digo bien, UN SDG Action Award en 2022, que nos presenta un modelo innovador, Cerebro Guardián. Paola es una experta en prevención de la violencia. Es también una mujer que ha transformado su historia personal en motor de cambio, inspirando a miles de personas en todo el mundo. En esta charla, Paola nos guiará a través de Cerebro Guardián, cómo prevenir la violencia antes de que ocurra. Una propuesta que nos invita a repensar la prevención desde una mirada profundamente humana. Gracias, Paola, por estar aquí, por acompañarnos, por creer en la prevención y por formar parte de este espacio. Damos una cálida bienvenida a Paola y comenzamos primero con un vídeo. Sí, yo quería antes de que empiece, gracias por tus palabras. Quiero que sepan todas las personas que nos escuchan que mañana se celebra el Día Mundial de la Vida de Niños sin Violencia. Y mientras hablo, 1 de cada 2 niños en el mundo, la mitad de los niños en el mundo, de 0 a 18 años van a vivir violencia cada año. Pero esto no es una historia que quiero que sea una historia triste para quienes me escuchan. Por eso el video nos muestra cómo de nuestra historia fui violada por mi papá y 9 personas más. Es más, yo decía hasta hace hoy día que conversábamos con ustedes, hasta hace unos 3 meses atrás por 8 personas más, pero una fiebre alta desencadenó recordar otro abuso. Lo bueno fue que, como ya he trabajado tanto el tema, pude llorarlo 3 días y pude levantarme. Y me enamoré y me casé con un hombre que fue violado por su hermano y 3 personas más desde los 5 años, yo desde los 4 años. Y dedicamos nuestra vida a decir cómo logramos que ningún niño tenga que vivir lo que nos tocó vivir. Y nos tocó vivir por ser invisibles y sin voz. Entonces, el video que van a ver nos muestra que nuestra historia es una historia de transformación, es una historia con un final, no sé si feliz, porque todavía estamos construyendo un mundo libre de violencia, hasta que no estemos en todas partes del mundo, hasta que quienes hemos sido alguna vez víctimas no tengamos el poder de cambiar las leyes para que nadie lo deba vivir, y hasta que los niños en cualquier parte del planeta, cualquiera sea su raza, su edad, cualquiera sea su forma de vida, estén protegidos, Ricardo, yo y quienes hacemos Ecuador Dice No Más no vamos a estar tranquilos. Pero como les decía, esto es una historia de transformación, de fuerza, y quiero que vean este video que también lo hemos traducido al portugués, porque me dijeron que había personas que se iban a poder conectar de gracia. ¿Qué es capaz de lograr una víctima? Nuestra historia me enseñó que lo imposible. Mi nombre es Paola Andrade, soy sobreviviente de abuso sexual. Fui abusada desde los 5 años hasta los 16 años y hoy rompo el silencio en Ecuador para que el país se una y diga no más abuso sexual. Ecuador dice no más. El 2016 hice pública mi historia para romper el silencio que existía frente al abuso sexual en Ecuador. Me había pasado mi vida entera reconstruyendo los pedazos en que me rompió el abuso. Me había enamorado y casado con otro sobreviviente de incesto. Y hacer algo para que nadie tuviera que repetir nuestras historias se volvió una obsesión.
La iniciativa la impulsan justamente quienes han sido víctimas, quienes les tomó muchos años atreverse a verbalizar el abuso, a enfrentarlo y también hacer algo al respecto. Así es, Steffi, mi esposo Ricardo Vélez y yo somos sobrevivientes de abuso sexual infantil en nuestros hogares. Empezamos a investigar sobre el tema, 3 años, 750 artículos y libros leídos, 14 por semana. Y nos dimos cuenta que la única manera que esto en otros países ha llegado a remediarse, a empezar a solucionarse, es cuando una persona que fue víctima se convierte en sobreviviente, porque su voz no se va a callar. No más excusas de los valientes, de los que rompen el silencio. Invertimos todos nuestros ahorros en producir con celebridades la primera campaña que se atrevió a gritar "No más". ¡Atención! Abusadores sexuales. Pedófilos. Padres y padrastros abusivos. Madres que no defienden a sus hijos. Familias negligentes. Una campaña valiente que llamó a las cosas por su nombre. Fuimos los primeros en crear herramientas para víctimas. Los voceros que tenemos hoy en día, que son más de 70 embajadores de la campaña Ecuador Dice No Más, ponen todo su tiempo, están pendientes y están realmente muy entusiasmados con ayudar. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Y llegamos a 15 millones de personas en un país de 17 millones. Logramos darle voz a quienes jamás la habían tenido. ¡Ecuador dice no más! Nuestra historia sacudió al país, generando un efecto dominó que lo cambió todo. Acabamos con el silencio y creamos un terremoto social que develó miles de abusos sexuales ocultos en el sistema. Una alarmante denuncia en Ecuador. Se han registrado 6.368 casos de violencia sexual por parte de profesores. Al menos 340 maestros en todo Ecuador enfrentan procesos por distintas formas de abuso, aunque el Ministerio de Educación siga intentando oficializar la cifra del abuso en las aulas. Estupro, violación, atentado al pudor, corrupción de menores. Nuestro grito despertó a millones. La fuerza de las víctimas obligó al Estado a reconocer la magnitud del problema. La justicia ordenó por primera vez realizar un acto de reparación a las víctimas. En este momento hago la develación de la placa en memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo. Los forzamos a publicar las primeras estadísticas en 25 años. 52.000 casos de violencia sexual infantil. Nuestro grito despertó a la sociedad entera y las denuncias crecieron en un 3.150%. Pero no nos detuvimos allí. Cruzamos fronteras para forjar alianzas que protejan a las infancias. Nos preparamos con los mejores. Visitamos a la propulsora de la Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas en el Senado de la Nación de Argentina. Y en 2018 logramos que Ecuador hiciera historia. Impulsamos un cambio constitucional para que los delitos sexuales contra niñas y niños no prescriban jamás. Cambiamos las leyes, cambiamos la historia. Hoy somos una organización pionera en la prevención del abuso sexual. Revolucionamos el enfoque educativo al implementar la metodología del cerebro guardián, que empodera desde la infancia. Con ella hemos creado 35 programas que han alcanzado a 4.8 millones de niñas y niños y capacitado a más de 550.000 adultos en 5 continentes. Por eso, creamos algo que nunca antes existió, una academia de supervivientes en el corazón de las regiones más violentas del país, en esos territorios donde se cruzan la pobreza, la violencia machista y el abandono institucional, donde los asesinatos violentos de niños y niñas han aumentado en un 700% según UNICEF, y el suicidio infantil ha crecido en un 480%.
Allí graduamos a 468 mujeres que sobrevivieron las formas más extremas de violencia de género. Dimos prioridad a mujeres afroecuatorianas, indígenas, madres migrantes y mujeres con discapacidad de todas las edades. Hoy, ellas no son solo sobrevivientes de trauma, son lideresas comunitarias, protectoras vivientes de la infancia, faros de justicia donde el Estado jamás se atrevió a llegar. Y porque sabíamos que la violencia no afecta a todas por igual, que las niñas y adolescentes con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más riesgo de sufrir abuso sexual. Creamos las primeras herramientas de prevención del abuso en Hispanoamérica, en braille, lenguaje de señas y formatos accesibles para discapacidad intelectual, porque sus vidas importan, porque no dejar a nadie atrás no es un lema, es un llamado a la acción, uno urgente. Te necesitamos. Ahora queremos llevar esta historia a las más de 650 millones de víctimas de abuso sexual en el mundo. Queremos que sepan que el dolor no las define. Este documental es una prueba viva de que las víctimas somos capaces de lo imposible. Tenemos que cambiar la cultura de escuchar a la víctima. De que podemos liderar, cambiar leyes, crear soluciones, transformar sistemas enteros. Somos capaces de cambiar el mundo. Crean en ustedes. Gracias, Lu. ¿Me puedes poner la presentación de...? No, un minuto que hay gente en espera y ponen presentación. Yo siempre le pregunto a la gente que está escuchándome, yo no creo en coincidencias. Hay dos maneras de vivir la vida. La una es pensar que todo es una coincidencia o pensar que nada lo es. Yo no creo en coincidencias cuando aparezco en la vida de una persona, de una organización, de un fondo. Si quieres, Marina, Luz, lo puedes poner a Ricardo como que sea tu anfitrión, para que él te ayude desde su computadora, silencia a todos y no tengas que estar haciendo eso. Y le voy a pedir, está escuchándonos igual ahorita. Te van a poner de coanfitrión, haz admitir a las personas y ayudan, ¿verdad? Y ya mismo también lo voy a hablar, así que, ¿está bien? Sí me gusta, siempre es mi compañero, esposo, socio, padre de mis hijos. Bueno, yo les decía que hay dos maneras de ver la vida y la una es que todo es una coincidencia y la otra es que no. El punto es por qué estoy hablando ante ustedes hoy. Y me parece interesante porque Europamundo, el nombre mismo, Fundación Europamundo, evocan eso, ¿no? Evocan alegría, evocan viajes, pero también evocan un estudio de mercado. Cuando ustedes van a ir a un lugar, cuando ustedes van a llevar a las personas a un lugar, tienen que asegurarse que exista una serie de condiciones. Eso significa que les toca lidiar también con diferentes idiosincrasias y principalmente con los problemas sociales que existen, ¿no? Luz, ¿me ayudas con la siguiente clase? Y yo creo que si vemos un poco el mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿no? La pregunta es, ¿qué cosa nos preocupa? No solamente como Organización Europamundo, como Fundación Europamundo, pero cuáles consideramos que son los problemas que más trascendentales o los problemas que todos los días asoman en nuestra vida. Posiblemente me van a decir, a ver, el uno es la violencia, ¿no? La violencia extrema, la polarización que hay en este momento, ya sea de ataques terroristas, como que haya un tiroteo de niños en una escuela. Hace poco estaba en Zurich y mi amiga me decía que estos bloques de cemento son para que nadie entre en un carro y los atropelle a alguien durante una celebración en un centro. También nos preocupa el hambre, es un tema que todavía preocupa, ¿no? Y si les digo de qué tipo de programas financian,
Entonces vamos a hablar de temas como refugiados, como el tema de infancias, de mujeres, seguramente va a ser el tema de enfermedades mentales, también enfermedades como el cáncer. ¿Quién no tiene un pariente que está cercano en diabetes, hipertensión? Bueno, ¿y qué pasa si yo les digo que todos los problemas que he mencionado son por causa de la violencia contra la infancia? Los últimos estudios en la Universidad de Londres detectaron que 7 de los mayores problemas mentales suceden porque el 50% de la población infantil está siendo violentada. Y nadie hace caso. Es un tema del cual no se habla. Es más, esta cifra ni siquiera creo que la conocen. Ustedes pensaban, seguro existe violencia, hay unos niños más vulnerables, en unos países más vulnerables, pero no aquí, un hijo mío en Madrid o un niño en Suecia. Pues empecemos por cifras del impacto, ¿no? Existe 7% de la población que es pederasta. Pederasta, persona que lleva a cabo actos sexuales contra niños, niñas, niños o adolescentes. Pedófilo, persona que tiene la atracción sexual hacia niños, niñas y adolescentes. En donde vayan ustedes, su supermercado, su oficina, es parte de. Podemos también decir, puchica, qué terrible, vino Paola y me arruinó la vida, qué tristeza, no lo sabía. Pero ¿por qué no le damos la vuelta a esa cifra y vemos que en el mundo 93% de las personas no nos atreveríamos jamás a hacerle daño a un niño y niña de adolescente? No se nos ocurre. Los vamos a ver, los vamos a cuidar, si lo vemos perdido vamos a buscar a su mamá, vamos a tratar de que el mundo sea mejor para él. Somos la gran mayoría, sin embargo esa gran mayoría no sabe que la mitad de los niños del mundo lo va a vivir y tampoco tiene herramientas para hacer nada, porque es un tema del cual no se habla. Y no se habla simplemente porque los niños, niñas y adolescentes no votan, no pagan impuestos, no le importan los políticos, no tienen voz y usualmente crecen con una frase como: cuando yo te hable, tú te callas, porque yo soy la adulta y tú eres el niño. Tenemos un mundo adultocéntrico. Por eso, personas que hemos sido ese niño o esa niña invisibles, sin voz, hemos tenido que regresar a contar nuestras historias que tal vez no nos hubiera ni siquiera gustado alguna vez decirlas en voz alta, para asegurarnos de que estos niños que están viviendo, es la mitad de los niños del mundo, no sufran violencia. Y no por compasión, no por derechos humanos, no por derechos de la infancia, principalmente porque no les conviene que exista violencia. Es simple. Multiplica por 5 la posibilidad de sufrir cáncer, hipertensión, infartos, diabetes, enfermedades autoinmunes. Voy a repetir esto para verlo. Es la primera causa de suicidio en el mundo, es la primera causa de enfermedades mentales, tiene el 68% de la responsabilidad en las enfermedades mentales, es la primera causa de adicción a alcohol y a drogas. Le cuesta a ustedes de su bolsillo al mundo 4.4 trillones de dólares. Todos lidiamos con las consecuencias, todos tenemos un familiar enfermo, una enfermedad, un familiar que está recibiendo quimioterapia, sabemos que existe pobreza, vemos el impacto de la violencia y no sabemos que un niño que ve a su padre, a su madre ser violentada por su padre, repite el ciclo en un 76% de las veces. Es decir, que la violencia que no estamos viendo contra los niños, niñas y adolescentes, la mitad del mundo es causante de las cosas que estamos tratando de resolver por separado. Y Ricardo y yo empezamos a tener esta conversación hace más de 10 años atrás y nos tocó pasar media vida para poder hablarlo en voz alta, para poder empezar a generar herramientas. Hoy que estamos en un lugar de transformación, lo que hacemos es tratar de llevar esto a 650 millones de víctimas alrededor del planeta. 650 millones de víctimas. Entonces, un poco me ayudas con la siguiente diapositiva, ¿sí?
La pregunta es ¿por qué no estamos resolviendo el problema si todos estamos lidiando con las consecuencias? Y además hay una frase que a mí me molesta mucho, que es los niños son el futuro, ¿no? Decimos, los niños son el futuro. No, los niños son el presente. El futuro es lo que construimos cuando los niños del presente no tienen voz, son invisibles y no les enseñamos también a decir no, a poder expresar sus emociones y también no construimos el mundo seguro para ellos, porque todos pagamos las consecuencias. Y esta es un poco la magnitud del problema. ¿Me ayudan con lo siguiente? Aquí vemos, ¿no? En la Universidad de Londres hizo un estudio y detectó que un niño que vivía violencia, y ojo, que no nos vamos a la violencia la más grave, porque para que un niño viva violencia sexual se tiene que haber dado todas las violencias. La primera violencia es no educar a tu hijo sobre la prevención de la violencia. Es la violencia del no hacer. Cuando no hacemos nada para proteger a las infancias, es la violencia que se llama negligencia. Cualquier tema de no trabajar sobre el tema, no prevenir, no hablar con nuestros hijos desde que tienen 3 años, no tomar medidas, no ir a preguntar al colegio, a la academia donde practican fútbol. Quiero saber qué hacen para no contratar pedófilos aquí, quiero saber qué herramientas tienen para que los niños estén protegidos, quiero saber cómo educan a los profesores, de qué manera el niño puede pedir ayuda si algo está pasando. No lo hacemos. Y resulta que trabajamos 24/7, trabajamos todo el tiempo para tener cosas, para dar una mejor vida a los niños desde todos los lugares, y sin embargo no estamos dándonos cuenta que les estamos quitando todo lo que tienen. Este estudio de la Universidad de Londres determinó que el cerebro de un niño, niña o adolescente que vive cualquiera de estos tipos de violencia, la negligencia, la violencia del no hacer, la segunda, la violencia psicológica, gritarle, insultarle, menospreciarle. En una de las conferencias nunca me voy a olvidar un señor que se acercó y me dijo: Paola, por fin entiendo algo que nunca había entendido sobre mi hermano. Mi hermano tiene 49 años, nunca en la vida ha logrado nada, nunca se ha recuperado de los problemas, y hoy que has dicho esto me acuerdo que mi papá le dijo toda la vida de que era niño que era un gusano. Y hoy me acabo de dar cuenta que mi hermano nunca ha sacado la cabeza de la tierra. Lo que decimos a nuestros hijos cuenta e impacta. Esa es la violencia verbal o psicológica. Y si el niño vive violencia, negligencia, que es no hablar de estos temas, no protegerlo, y si además vive violencia psicológica, peor, la violencia física, que es el castigo físico. Nosotros en Ecuador, y en Colombia hace poco, y en Ecuador son países donde todavía se sigue educando, golpeándole o dándole una nalgada, un pellizcón, es parte de la vida. Y lo que hace es que le dice que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, y le dice que está bien la violencia o el abuso. Cualquiera de estos tipos de violencia van a hacer que inevitablemente sea víctima de violencia sexual, pero además cualquiera de estos tipos de violencia van a transformar su árbol neurológico completamente. Coges el cerebro de un hombre que ha ido a la guerra, más sangrienta, y coges el cerebro de un niño, niña o adolescente que ha vivido alguno de estos tipos de violencia, y el árbol neurológico se ha transformado para siempre. Y estos árboles neurológicos desregulados son los que en este momento nos dan un mundo polarizado, donde la respuesta es la violencia, donde la respuesta es la pobreza, y nosotros preguntamos qué es lo que puedo hacer, y tratamos desde la fundación o desde cualquier organización tratar de apagar incendios. Y no estamos viendo realmente el problema, que es esas consecuencias que tiene el páncreas, todo lo que lo hacemos. Como les decía, multiplica por 5 las causas de enfermedades, es la primera causa de suicidio, enfermedades mentales, depresión, y algo que es tan importante, solo por vivirla, la víctima tiene 20 años menos de esperanza de vida. Esa es la consecuencia de la violencia. ¿Listo? Cuando nosotros salimos en el 2016 con una campaña que realmente era el sueño de nuestra vida, pero no era lo más importante de nuestra vida. Lo más importante para nosotros era que nuestros
3 hijos no vivan lo mismo que nos pasó, y ahí lo que tuvimos que hacer es algo que la gente no sabe, que es alejarse de la familia. No podíamos meter preso a nuestros agresores. Hemos ido cambiamos la ley. Y una de las cosas que decía yo a Luz hoy era que parte de lo que hoy está, la razón por la que estoy hablando con ustedes hoy, para lo que aplicamos al Fondo de Europa Mundo y por la que queremos llevar esta historia a todas partes del mundo, porque queremos que esa ley que se pasó en nuestro país se pase en todos lados, para que los delitos sexuales sean algo que se pueda penar y que el niño pueda tomarse el tiempo que le tome. ¿Cuál era el tiempo que yo tenía en mi país? Yo tenía 5 años. Es decir, que la ley pretendía que yo hasta los 9 años salga y diga, bueno, ahora me voy a buscar un departamento, no sé, tengo que buscar otro trabajo, pues tengo que cambiarme, porque voy a denunciar a mi papá, yo me voy a ir a coger un carro, voy a manejar, voy a ir a la fiscalía y voy a denunciar a mi papá. ¿Qué estabas haciendo tú cuando tenías 9 años? Eso es lo que dice la ley. Nosotros lo cambiamos. Y la primera forma de cambiarlo es cambiar la manera en que nos veíamos nosotros mismos. Hace poco me preguntaron, estaba dando una conferencia en Berna, y una mujer de Filipinas me preguntó, ¿quién te salvó la vida cuando eras niña? Y yo, la respuesta es nadie, me la salvé yo. Yo me quise matar cuando tenía 6 años. Hoy en muchas partes del mundo, y es algo silencioso también, el suicidio ha subido en niñas en un 320%, en niños en un 480%. Sabemos de temas de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad, pero no sabemos realmente lo que está atrás. Y tiene mucho que ver con no hablar de los verdaderos temas, de las verdaderas violencias. Pero yo a esa edad, cuando era muy pequeña, y ella me pregunta quién me salvó, la verdad es que no tenía a nadie. La mayoría de adultos me habían abusado sexualmente, pero también físicamente, psicológicamente, y todos eran negligentes. Mi mamá había sido abusada a su vez por su abuela, mi abuela había sido abusada por su abuelo, mi abuela había sido abusada a su vez, así. Veníamos heredando agresores, y esto es un problema que se considera en el mundo el primer problema de salud pública. ¿Por qué no lo resolvemos? Este es el primer problema de salud pública. Era considerado pandemia antes de que exista la pandemia. Ya salimos de la pandemia y seguimos sin resolver el tema. Entonces, por eso una de las primeras cosas es entender que estos niños o niñas no tenemos más que a nosotros mismos, y que no somos personas tristes, desvalidas y sin poder, sino que somos personas extraordinarias. Quiero pedirle a Ricardo que se conecte conmigo. ¿Podemos ponerle un ratito a Ricardo, por favor? Porque si no, él mismo se va a tener que poner el mismo. Pero sí, él puede todo. Ricardo. Hola. ¿Cómo va? Puedes abrirle, ya le avisé, ya se fue a bañar, porque el otro está en otro uso horario, ese pobre hombre. Está en Latinoamérica, está en otro uso horario. ¿Cómo vas? Ricardo, yo quiero que tú, hay una frase que a mí que es muy tuya, que a mí me llama mucho la atención, que tú siempre dices, a mí no me vas a venir a decir no, yo he podido con cosas peores. Explícanos a qué te refieres con eso. Está ligado justamente a lo que tú decías cuando te preguntaban quién te salvó. La verdad es que nosotros terminamos salvándonos a nosotros mismos de lo que pasó. Y vivir lo que vivimos nos da un poco esa autoridad. Somos sobrevivientes y no hay nada que nos detenga. Nos convertimos en personas imparables. Eso es un poco relacionado a este deseo de transformar las mentes y hacer un proceso de transformación personal, porque si tú quieres combatir o de alguna manera disminuir la violencia, tienes que empezar por hacerte una autoevaluación de tus creencias, cuestionar tus creencias, de dónde vienes, de qué entorno vienes y entender ese entorno violento en que creciste. Entonces, claro, yo he comprendido de que nosotros somos supervivientes, vamos un poco más allá de hacer cambiar al resto de personas y cambiar la vida de las personas. Entonces, cuando se presenta un obstáculo, mi pensamiento es, yo viví, o sea, lo más terrible que puede vivir un niño o una niña, que es la violencia sexual, esto no me va a detener. Simplemente esquivo y continúo.
¿no? ¿Y cuán importante fue para ti? Porque voy a poner ya mismo algunas fotos de las personas cuyas vidas hemos transformado. Pero ¿cuán importante fue para ti mostrarle a otros esta forma en que eso fue un cambio por el que ganamos todos los premios? Nosotros tenemos el premio a movilización, pero ¿cuán importante fue pensar que no éramos un guiñapo? Porque mucha gente se siente así, ¿no? Y además en la comunicación, en las campañas, empezarle a dar voz a los que no tienen voz, empezar a hacerlo también desde la fuerza, desde el amor, ¿no? Yo creo que Ecuador Dice No Más es amor. Por supuesto que sí. Cuando tú entiendes el impacto que tienen las diferentes violencias en la persona, te das cuenta por qué han vivido en silencio. Hemos vivido en silencio mucho tiempo y no lo hemos creído posible. ¿Cuándo empezamos a creer lo posible nosotros? Cuando entendimos lo que pasó y entendimos que no fue nuestra culpa. Éramos apenas un niño o una niña. No fue nuestra culpa, no fue provocado por nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que hace que las personas, en el caso de que han sido víctimas o sobrevivientes, se dan cuenta al escucharnos, se dan cuenta al ver la realidad, a entenderla. Entonces viene un proceso de empoderamiento, ¿no? Entonces, para mí es importantísimo poder comprender. Yo hace un rato me preguntabas de qué me gusta hablar. Me gusta hablar justamente de eso. Cuando comenzamos a entender en qué entorno hemos crecido y cómo hemos normalizado la forma violenta que fuimos criados, ¿no? Comenzamos a entender, claro, venimos de ahí y podemos comenzar a generar un cambio. Pero si no lo entendemos, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder darnos cuenta. Y ahí me gustaría interrumpirte para contarles una historia. 1960, Estados Unidos, un hombre apuñala 77 veces frente a 35 personas a una mujer. Nadie hace nada, la mata, ella se desangra delante de todas las personas. Es tan impactante en la magnitud del crimen y además la parálisis y el silencio social que investigadores y psicólogos de varios estados consiguen un fondo y lo analizan profundamente. Las 35 personas respondieron 2 cosas al mismo tiempo cada una. Primera, ¿por qué usted no actuó ante lo que vio? Primero, porque pensé que era el esposo de ella. Es lo que dice Ricardo. Las creencias que tenemos determinan nuestros comportamientos. Ojo, en Ecuador tenemos un dicho: con la letra con sangre entra. Pegue o mate, marido es. Entre marido y mujer nadie se debe meter. Y no solo porque yo sigo mucho también en España y en todas partes del mundo. Esto es lo que se llama las violencias machistas. Y hoy día, mientras yo me maquillaba, escuchaba a un alcalde de una ciudad de España que había dicho que este hombre que había matado a la mujer lo había hecho no por violencia machista, sino porque él estaba muy estresado. Y hoy día salió a dar disculpas. Estamos hablando de hoy que venía a dar esta conferencia. Ojo, es importante entender el impacto. Cuando hablamos que ese niño o niña vive violencia, no necesariamente ese niño la vive contra él mismo. Pero cuando un niño ve a su mamá ser violentada, que lo vive, que son 1 de cada 3 mujeres en el mundo, ese niño tiene el cerebro y el árbol neurológico destruido. Primera pregunta, primera respuesta, pensé que era su esposo. Es decir, que eso le da derecho a matarlo. Y segunda respuesta es porque yo pensé que el de al lado iba a hacer algo. Yo pensé que el que estaba cerca iba a hacer algo. Yo pensé que el que era más alto iba a hacer algo. Yo pensé que el varón iba a hacer algo. Yo pensé que el señor que es doctor iba a hacer algo. Cuando hay más de una persona observando un problema que lo supera, el deseo de ayudar se diluye entre la multitud. Y eso es lo que Ricardo y yo hemos hecho. Hemos transformado eso que se llama bystander intervention, que es quedarte a un lado, por upstanding intervention o actuar. Eso es un poco de lo que hoy hablamos, que es ese paradigma del cerebro guardián. Cuando nosotros creamos Ecuador Dice No Más, lo creamos desde lo que no existía. Era imposible. Yo solo quiero que se imaginen que yo estaba en un cuarto, estaba él, estaba un pizarrón que yo le había puesto, y yo le dije, voy a dejar el productora que tenemos hace 25 años, la voy a dejar para salir a contarle a todo el Ecuador, y la plata que tenemos para comprar la casa, que todavía no tenemos, la voy a usar para hacer una campaña.
Pero, ¿qué te dije, Ricardo? ¿Por qué me iba yo de la empresa y no tú? Porque quiero que sepas, quiero que les cuentes tú. ¿Qué te dije? ¿Por qué tú no y yo sí? Porque no, bueno, me dijiste que no querías arrastrarme o que la decisión sea individual, primero. Sí. Después dijiste que no veías esto solo como Ecuador, sino como el mundo. Y aquí Entonces, está. en ese momento, que no solamente era seguir a mi pareja, sino que la respuesta fue, esto hay que hacerlo. Las únicas 3 personas que me importan son María Alejandra, María Paz y Ricardo. Y el resto, lo siento mucho, porque había mucho estigma de que, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir el uno? ¿Qué va a decir el otro? Nos quedamos sin clientes porque estamos contando algo que es incómodo, que es duro. Nosotros Sí, pensamos que nadie nos iba a dar trabajo, nunca más, por salir a contar esto. Pues yo pensé que tu mamá y mi mamá se iban a morir. correcto. Y lo hicimos con miedo de que se muera esta señora, porque era salir a esconder secretos familiares. Y ellas no nos habían abusado, pero nos habían descuidado. Y pensé que todo el mundo iba a pensar que Ricardo era gay. Yo le dije, por eso te voy a arrastrar con todo, porque encima de los hombres hay un estigma si un hombre es abusado por otro hombre. Mira todo eso, mira qué difíciles los estigmas, pero al mismo tiempo enfrentar esos estigmas, que yo creo que es algo que es difícil. ¿Puedes, Luz? Te corto un ratito, Ricardo, y vuelvo a ti, quiero poner la presentación. Creo que es la de arriba esa. Podemos ir a la siguiente imagen. Sí. Quiero mostrar, a la anterior, sí. Quiero mostrar un poco qué pasó cuando alguien se atreve a ir más allá de sus estigmas. Le presento a 2 víctimas de las peores violencias. Les voy a contar los 3 peores casos que no son los de Ricardo mío, y los voy a contar porque ellos han hecho pública su historia. A su izquierda tienen a Miriam, que tiene el nombre Superviviente, que es uno de nuestros programas, que es una manera diferente de verlo. Ella fue violada y colgada por su papá y todos los amigos de su papá borracho cuando tenía 3 años, hasta tal punto que cojea por el resto de la vida, porque que pensaron que estaba muerta. Y hoy ella capacita a niños de los barrios más vulnerables. Y al lado derecho tienen a David, que fue torturado y violado por sus vecinos cuando era niño. Y hoy él es, cada uno en sus lugares. Los 2 son voluntarios de Ecuador Cero Más, pero además él es un facilitador y trabaja con jóvenes de los barrios más vulnerables. Y el siguiente es nuestra historia favorita, que es Jennifer. Jennifer es la niña más chiquita que llegó a la organización. La vemos ahí a la izquierda, tenía 13 años, había intentado suicidarse y tenía todas las enfermedades mentales que ustedes se pueden imaginar. Y nuestra organización descubrió, a través de uno de los programas que se llama Sanarte, que le gustaba pintar, y sin embargo, cuando llegó ya tenía problemas de adicciones. La vemos en la segunda foto. Vamos viendo el cambio en su rostro. Y en la tercera foto, aunque parezca que debería ser la primera, porque pareciera que esa es la primera y hay un cambio. Vamos viendo la niña, es ella ayudando, disfrazada de superheroína, ayudando a capacitar a niños desde 3 años en nuestros programas educativos. Porque está científicamente comprobado que cuando una persona que ha sido víctima de algún tipo de problema terrible ayuda a un tercero, el proceso de recuperación es más rápido. Luego vemos a Jennifer en Génova, consiguió una beca gracias a nuestra organización y a su talento. Ya se graduó, es una artista y además acaba de ganar el premio de la tatuadora más joven en Europa. Y ahí la vemos el año que, después de ganar el premio, nosotros viajamos como jueces. El que toma la foto es mi hijo menor y ella me visitó. Eso es el proceso de transformación de una víctima, persona que no puede hacer nada y está siendo sometida a víctima de violencia. No sabíamos que en el momento que ella fue, el esposo, ella fue violada en 7 casas.
A los 3 años su mamá se fue a vivir a Europa, a Italia, como migraron muchos, hace muchos años acá ecuatorianos, a Génova, y la dejaron a ella y a su hermano. Todos fueron víctimas de violencia. Ella era la más grande de los hermanos, la que llegó a nuestra organización. No sabíamos cuando llegó que el tío que tenía Parkinson, donde vivía, el esposo de la tía que la llevó a los grupos de apoyo, también la usaba. Solo cuando salió de esa casa, finalmente, todavía era víctima ahí. En la segunda foto la vemos como sobreviviente, pero aún lidiando con alcohol, drogas, y empezamos a ver la transformación en superviviente. Y para nosotros supervivir es poder devolverle a la vida más de lo que la vida te da. Es cuando esa persona primero puede cuidarse, puede maternarse. Nosotros, las personas que hemos vivido esto, nos llamamos, y esta es una frase muy dolorosa, pero nos llamamos huérfanos de padres vivos. Hijos huérfanos de padres vivos. Tus papás están ahí, pero cuando me preguntas a mí quién me salvó a los 6 años que me quise matar, y fui yo. Yo dije algún día, los adultos dicen que yo tengo un carácter fuerte y que soy muy inteligente. Algún día voy a hacer algo, mientras tanto voy a soportar esta tortura, porque algún día voy a hacer algo con este enojo que yo tengo. Y eso es algo que genera el proceso de transformación. Y esto, para entender que estamos hablando de la mitad de la población del mundo. ¿Sí? Eso quiere decir que la mitad de la población del mundo que ustedes ven hoy lidiar que estamos viendo guerras, enfrentamientos, vemos también corrupción, pero también vemos bondad, vemos generosidad, ¿no? Pero estamos viendo que podemos transformar el mundo. Pero para transformar el mundo tenemos que poner atención a las infancias, y ahí algunos números para mí son vitales. 190 países es donde la ONU determinó que las violencias suceden en los lugares donde los niños deberían estar seguros. Primer lugar donde suceden las violencias, en las casas de los niños. Y eso es, en la casa más lujosa. No sé si vieron al hermano de Lady Di, el hermano de Lady Diana. Por si no saben, Lady Diana, la princesa Diana de Gales, tiene más plata que todos los reyes de Inglaterra. Ellos tenían plata. Y su hermano salió hace un año a publicar un libro de que en el más importante escuela, boarding house, que nunca me acuerdo cómo se llama, Ricardo, el boarding house. Bueno, en esta escuela donde estudiaba él, la más cara de Inglaterra, lo abusaron toda la infancia. Hay un estudio también que dice que los niños que van a estos internados de mucho dinero tienen el mismo nivel de abuso sexual que los niños de la calle. ¿Cómo coges a un niño muy chiquito y lo llevas a otro lugar ajeno? Tú tienes que tratar de tener a tu hijo bajo tu cuidado la mayor parte del tiempo hasta que tenga la capacidad de poder hablar. Pero esto pasa mientras estamos hablando, porque muchas veces pensamos, no, esto pasa, estos son niños pobres, sudamericanos, africanos. Sí, existe algo que se llama la interseccionalidad de la vulnerabilidad. Si ese niño vive en Ecuador y en Ecuador hay narcotráfico y hay pobreza y es un niño de raza negra marginalizado, va a ser mucho más vulnerable. Pero los agresores, otro número, son el 93% personas de alta confianza. El primero en el mundo, papá de sangre, no el padrastro, no el novio de la mamá, que a veces la violencia machista dice, no, es que esa mujer se casó con otro papá de sangre. Sacerdote, pastor, luego lo hemos visto ahora con Donald Trump, que está acusado por esta pedofilia de la isla de los pedófilos. Son personas, son docentes. Y aquí es importante algo, Ricardo, ¿te puedes conectar un momentito? Sí. Quiero que les digas, cuando estábamos nosotros hemos viajado por el mundo. Hemos dedicado los últimos 12 años de nuestra vida a viajar por el mundo, a encontrar todos los problemas y ir resolviéndolos a través de programas educativos. Y entre esos fuimos a internarnos en Huntsville con uno de los 5 héroes por el mundo, Mr. Chris Newley. Ajá. Y quiero que digan qué me dijo Chris Newley cuando yo le estaba haciendo una entrevista en Huntsville, Alabama. No, te hizo una pregunta que nos descolocó a todos.
Perdón, quiero decir que Chris Hughes tiene el primer centro Sí. para prevenir y para principalmente meter presos a agresores sexuales en todo el mundo. Sí. Entonces fuimos a vivir ahí para capacitarnos. Sí, ¿Qué me dijo Camila? ¿Qué pregunta me hizo? él hizo la pregunta, Paola, ¿qué pasaría, qué pensarías tú, qué sentirías tú si todos los días te despertaras con el deseo de tener relaciones sexuales con un niño o una niña pequeña? ¿Qué profesión buscarías? ¿Qué profesión buscarías? ¿Por dónde empezarías? ¿Empezarías por los niños que están cerca tuyo, en tu familia, tu barrio? ¿Cogerías empleos que tengas acceso a niños como profesor, pediatra, sacerdote, Psicólogo. entrenador, o, perdón, Psicóloga. psicólogo, ¿no? O sea, buscarías el entorno para poder, porque solo estás pensando en. Entonces, claro, eso es una visión que te da él. Ok, tienes que pensar cómo piensa el pedófilo, el pederasta, para poder crear y poder estar prevenidos de cómo actúa. Porque entendiendo cómo actúa, tú puedes tener herramientas y crear herramientas para poder prevenir. Y ahí yo quería solamente hacer una otra pregunta que le hacía a una compañera de la fundación hoy que estábamos almorzando. Entonces yo le preguntaba y le dije si había hablado con su bebé sobre el tema de prevención y me dijo no. Y yo le pregunté si tenía medidas para que su niño no se envenene en la casa. Me dijo sí. Si le había enseñado o si le daba la mano para cruzar la mano. Y me dijo sí. Cuando va en el carro con ella le pone un cinturón de seguridad. Esto es lo que dice uno de nuestros programas. Sí, y sin embargo hay 25 veces más posibilidades que sea violentado a que sufra cualquiera de esas puntas. Por supuesto que sí. Y sabes que, y es una de las cosas que la gente más se sorprende en las charlas. Es lo primero que se ubican porque, ok, yo puedo hablar del agresor, ¿no? Y pues sí, el agresor, no sé, y se enojan y todo. Pero ¿qué estás tú haciendo para facilitar que el agresor acceda a tu hijo? Si le pegas, si lo ignoras, si lo insultas. Ahí están las tres violencias. Violencia psicológica, la física y la negligencia. Entonces tú estás preparando el terreno, la vulnerabilidad de tu hijo o hija, para que el agresor pueda. Por eso siempre que decimos, si tú no hablas sobre abuso sexual con tu hijo o tu hija, el agresor lo va a hacer por ti. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente? La siguiente, por favor. Ok, y aquí hemos visto el impacto. La violencia es el primer problema en el mundo. 1 de cada 2 niñas adolescentes antes de los 18 años cada año. La mitad de los niños en el mundo. 1 de cada 3 mujeres víctimas. 1 de cada 7 hombres víctimas. ¿Sí? Por favor. Y también lo mismo. Nosotros seguimos santificando profesiones y tampoco estamos entendiendo el verdadero problema. Estaba yo en Saint-Maurice, creo que era en Suiza, y unas monjas habían abusado, 65 monjas habían sido encontradas culpables de abusar a niños en las escuelas católicas. Para nosotros esa persona es impensable. Un médico es casi un dios. Un sacerdote para nosotros es la representación de Dios en la tierra. Un entrenador de cualquier deporte. Y es importante porque esta no es una conferencia para que ustedes salgan a tener miedo en el mundo. Es una conferencia para que ustedes entiendan que su papel en el mundo, como Europamundo y como Europamundo Fundación también, es entender cuál es la raíz de los problemas. Y especialmente en el caso de Belo, que trabaja también con temas de salud mental, entender cuál es el verdadero impacto en la salud mental que tiene la violencia y cómo todos los programas, e incluso
dentro de las capacitaciones a los colaboradores, dentro de la familia de los colaboradores y los entornos, prevenir la violencia es la mejor herencia, porque es una herencia que permite revertir los problemas sociales que nosotros conocemos. Por favor. El paradigma del cerebro guardián, que es algo que nació en el 2024, luego de 10 años, fue entender algo que a mí que todavía me causa mucho molestia. ¿Y por qué la gente nos sigue incendiando las calles por eso? Eso fue lo que yo le dije a Ricardo cuando, después de haber hecho meditación, de haberme leído todos los libros de autoayuda, nosotros fuimos, imagínense, a una consejera matrimonial durante 3 años para no divorciarnos por el impacto que tenía la salud mental esto. Y al terminar el último día de consulta, ¿saben lo que nos dijo Daniela Catán, una de las psicólogas más famosas en Ecuador, íntima amiga de mi mamá? Me dijo, algún día tendrán que pedirle perdón a sus padres por haber hablado. Ricardo y yo casi nos matamos y pasamos en una depresión de no podernos levantar 3 años de la cama. Por eso es importante que haya una comunicación al respecto, cambiar mentes, entender lo vulnerables que son las víctimas y entender cómo tenemos que construir un mundo sin violencia. Y lo más importante, un mundo con un cerebro guardián. Resulta que cuando el hombre cazaba en la prehistoria, y mucho de lo que hoy es el mundo sociopolítico tiene que ver con esa prehistoria. La mujer se quedaba en la aldea y porque la mujer daba luz tenía que amamantar a los niños y el hombre salía a cazar. Por eso es que el hombre usualmente no habla tanto, porque es un tema evolutivo, porque el hombre no podía ir hablando con sus amigos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué no te fue en el partido ayer? Se lo comía el dinosaurio, tenía que ir separado y en silencio, ¿no? A cazar. Y ese cerebro, que es un cerebro muy reptiliano, ¿no? Un cerebro reptiliano, que en cualquier momento podía ser atacado, es un cerebro en el que no hemos evolucionado. Hemos evolucionado en todo. Hace poco había una serie que se llama Adolescencia, que generó esta discusión, ¿no? Y la gente hablaba sobre los incels, ¿no? Como el tema de la serie. Yo decía, no, de eso no se trata la serie. Se trata que en la era de las conexiones, los padres e hijos están más desconectados que nunca. En la era de la comunicación, no hablamos de lo que realmente importa. El cerebro guardián, que es un paradigma, lo que hace es ayudar a que la gente transforme la manera de ver el mundo. Reconocer que nos cuesta el tema. Que cuando yo digo, como hoy día, pobrecitas, salí a comer aquí con sus 2 compañeras yo le digo, sí, a mí me violó mi papá y 9 personas más. Yo sé que es como que les meten una ráfaga pero esa es mi historia. Y esa es la historia de la mitad de los niños del mundo. Entonces yo necesito que la gente escuche y diga, ok, desde mi lugar, porque ustedes tienen un lugar de privilegio, a través de Europa Mundo llegan a todas partes, pero también a través de la fundación pueden generar mucho apoyo. Entonces la primera es eso, ¿no? Reconocer que todavía nos cuesta, que nos bloquea y que tenemos que enfrentarlo y que ustedes pueden cambiar el mundo desde su lugar, desde su hogar. Si de esto sale que yo voy a tomar medidas en la escuela de mi nieto, si yo voy a hablar con mi hijo hoy, nosotros tenemos muchos programas educativos, open source, gratuitos, que ustedes pueden tener acceso. Pero lo más importante es que su cerebro puede cambiar, por eso existe, puede evolucionar. Y yo necesito que ustedes transformen el silencio, la parálisis y el aislamiento en voz, en movilización y en conexión. Si nosotros aplicamos lo que hemos aprendido hoy en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, nosotros vamos a construir un mundo que empieza a sanar. El mundo no va a sanar de afuera hacia adentro, el mundo va a sanar de adentro hacia afuera. Todos estos recursos, nosotros tenemos muchísimas técnicas, muchísimas herramientas, muchísimos recursos. Hoy lo que tenemos principalmente para nosotros es muy importante que nos hayan dado voz, que nos hayan escuchado, que puedan implementar esto. Nuestra meta hoy es esa, llegar a todos los rincones del planeta, contar que se puede transformar este dolor, pero con un objetivo, y es que nadie lo tenga que volver a vivir. No queremos más niños y niñas con cicatrices imposibles de borrar. Queremos niños, nosotros educamos, de hecho, en centros donde atienden a bebés.
para que educamos a pediatras, para que cuando tu hijo lo llevas al médico, la mamá diga, sin mí no puede entrar, porque muchas veces vas a un centro médico y no, la mamá no puede entrar. Y que se le diga a un bebé, te van a sacar la ropa, te van a cambiar, porque es su cuerpo. Y el cuerpo del bebé importa. Y ahí empieza la transformación. Ahí empiezan los límites y ahí empieza un mundo nuevo, donde no tengamos que tener a la mitad de la población con un árbol neurológico destruido. Es decir, que en este momento nosotros no tenemos un mundo con esperanza, a menos que transformemos la educación en protección. Sin embargo, entendemos que hay 650 millones de sobrevivientes en el mundo. Por eso, este nuevo nombre de supervivientes, de supervivencia, para nosotros es un mensaje siempre de esperanza. Se puede salir del dolor de cualquiera. Lo hemos visto también en Velo, la transformación, la propuesta de transformación, la importancia de erradicar estigmas. Y también eso es la interseccionalidad del trabajo, ¿no? Para mí era importante estar aquí también porque sé que tenemos trabajos conjuntos, que tenemos grupos objetivos conjuntos, y eso es lo más importante. Nosotros tenemos 5 C, si me ayudas, con la siguiente portada. 5 C que son sumamente, la siguiente, please. Ok, es importante las 5 C, las voy a decir en español. Primero, cambia, que es cuestiona o cambia tus creencias. Creo que para esto esta primera conversación les ha hecho cambiar todo lo que ustedes creen que es posible. Todo lo que creían que era la realidad, la han vuelto a ver números y estadísticas. Es lo primero. Cuando cambias la forma en las cosas que ves cambian. La segunda, cambiar tu comportamiento. Es decir, yo logro que aquí una mamá salga a bajarse uno de mis programas y vaya a preguntar en sus escuelas o ponga atención a programas que erradican la violencia dentro de la fundación o ponga atención a grupos vulnerables. Eso es un cambio. Crea espacios seguros. Es muy importante abrir este tema de conversación, tomar medidas. Y aquí hay realmente una regla que es muy importante para evitar la violencia, y es que no exista disparidad de poder. Un niño o una niña no tiene la menor posibilidad como un adulto. Nosotros, y la disparidad de poder y la violencia sexual, como vimos, no solo afecta a los niños, afecta a los niños, a las mujeres, a los hombres. Es importante que todos nuestros espacios, incluyendo los espacios de Europa Mundo, de Fundación Europa Mundo, de los aliados, sean espacios donde nadie tenga más poder que nadie. Una cosa es que existan jerarquías y existan reglas y existan diferentes posiciones dentro de una empresa. Pero el momento que una persona no tiene ningún poder frente a otra, no se toman medidas para que haya esta búsqueda de equilibrio, el momento que una persona tiene más poder que otra, se va a generar relaciones de violencia. Entonces es importante crear espacios seguros. Espacio seguro significa que donde hay dos siempre puede haber un tercero hablando, que cualquiera de sus programas, incluso dentro de la organización, tengan cualquier persona una línea anónima donde pueda denunciar si se siente violentado, pueda hablar, capacitar siempre. Hoy día yo conversaba con Luis y le decía, hay 2 temas que me gustaría capacitarlas a ustedes. Siempre capacitar, siempre conversar, siempre hablar, y lo más importante para mí, escalar, conectar. Todo lo que ustedes han aprendido hoy, sigan leyendo. Hay muchas herramientas que nosotros tenemos como organización. Todas pueden ser aplicadas en diferentes proyectos, en diferentes espacios. Que lo que les hemos dado desde el amor y desde la transformación, Ricardo, yo y todas las personas que hacemos la organización, lo puedan pasar a otros para asegurarse que nadie sea víctima de ningún tipo de violencia. Así que muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Y para dejarlos, quiero mostrarles un ejemplo de dónde lo puede llevar la gente. Cuando nosotros en el 2015 creamos un programa que se llamaba Misión Prevención,
que vieron a David, ese superviviente de amarillo con un niño de raza afroecuatoriana. Fuimos a visitar los centros donde estaban niños con discapacidad en Ecuador. Este era un centro de como 4 pisos, donde todas las paredes, no había ni una ventana en el centro, ni una. Y adentro había niñas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, síndrome de Down, que tienen 10 veces más posibilidades de ser violentadas. Lo que quiere decir que no hay manera de que no sean víctimas de algún tipo de violencia, especialmente violencia sexual. Esta es la rectora que hizo lo que nosotros con Ricardo soñamos que haga, y por eso uno de los programas a los que hemos aplicado es al Fondo de Europa Mundo, que es llevarlo a todos los rincones del mundo. Ella tumbó todas las paredes del centro, todos los 4 pisos diferentes centros. Ningún lugar del centro puede tener hoy a un niño, niña o adolescente con discapacidad sin ser visto por un tercero. Cambió un edificio completo. Este año le entregamos a ella el reconocimiento a la excelencia educativa protectora. Eso es para nosotros un mundo que toma lo que nosotros hemos vivido, lo transforma en acción y lo lleva más allá de nuestros sueños. Este año que volvimos a visitar, porque este año creamos herramientas, como vieron, en braille, con lenguaje de señas, y regresamos al centro para empezar a capacitar a todos los niños. Nos topamos con esto y solo llorábamos, Ricardo, y le dijimos, tumbaron todo. Ustedes nos dijeron que era peligroso. ¡Wow! Eso es para nosotros el legado, que todo el mundo puede hacerlo, porque seguro esta es nuestra historia, pero todos en esta vida venimos a tener algún tipo de sufrimiento. Yo siempre les digo a la gente que va a los grupos de apoyo y que son gente que cree que es la peor paria y lo peor que ha vivido en el mundo, les digo, hay una niña allá afuera que nunca fue abusada sexualmente, que tuvo el padre más amoroso del mundo y papá salió hoy y lo atropelló un carro y esa niña es huérfana. Porque en el mundo nosotros, la vida tiene pérdidas, hay enfermedades y hay sufrimiento. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Es lo que nos vuelve supervivientes en cualquier etapa de nuestras vidas. Todos vamos a ser víctimas todos los días de algo. Algo nos va a pasar, algo nos va a impactar. ¿Cómo lo transformamos y cómo lo llevamos para que nuestro aprendizaje se convierta en una ventana de protección, de amor? Es el reto que nos planteamos cada día. ¿Sí? ¿Podemos la última? Ahí están, nos pueden seguir, estamos en redes. Y la pregunta más importante de cierre es la misma que les hice al empezar. ¿Por qué estamos hoy aquí? Y quiero que hagan lo mismo que hicimos Ricardo y yo cuando nosotros transformamos nuestra vida. Dejamos de preguntarnos por qué mi papá no me amó, por qué mi hermano me abusó, por qué mi mamá no me quiso lo suficiente como para cuidarme, por qué a mí, por qué mi familia, y nos preguntamos ¿para qué a mí? Desde mi lugar, ¿para qué 2 productores? ¿Para qué 2 comunicadores? Para hacer la campaña que cambió la historia, y mientras hablo, sigue cambiando la historia. Y desde sus lugares, desde sus capacidades, desde sus habilidades, todos podemos generar un mundo libre de violencia. Gracias por escucharnos. No sé si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere decir algo, si alguien tiene alguna pregunta, sería bueno. Porque los he dejado ahí golpeados, les veo algunas caras, pero recuerden que más que golpearlas es ver una realidad y ser parte del cambio, que es lo que queremos hoy, ¿no? Que para mí es eso importante. Ricardo, ¿quiere decir algo? Estoy todo bien, nada más de agradecerles por el espacio y que salgan de aquí con una visión distinta, que puedan mejorar y convertir todo su entorno más seguro para la infancia. Muy bien. Muchas gracias, Paola.
Paola y Ricardo. Bueno, la verdad es que Elena y yo ya hemos tenido una previa con Paola, entonces hemos tenido, hemos hecho ya unas cuantas preguntas porque la verdad que es una persona muy interesante y todo lo que cuenta, bueno, pues bastante impactante. Pero aún así todavía me he ido apuntando cosas para preguntarte. Entonces, en todo el rato que llevamos contigo, todo lo que has estado contando y demás, pues habéis hecho, habéis hecho un gran trabajo de educación con las comunidades, con la infancia, con colegios, con madres, etcétera, ¿no? Para hacer esta prevención. Y mi duda o mi pregunta es, ¿con agresores también? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El agresor sexual muere siendo agresor sexual. No puedes trabajar con agresores físicos o agresores psicológicos. La pederastía no es un tema que se pueda, se ha probado castración, no es un tema de, es una parafilia, no es como un tema de atracción sexual que tú lo puedes curar. Una parafilia quiere decir que la persona, y la mayoría vienen de violencias extremas en la infancia, que no justifica, pero vienen de violencias no tratadas extremas. Entonces, no pueden sentirse, no se sienten aptos para tener relaciones sexuales con alguien de su edad. La única manera para poder tener una relación sexual es destruir. Si el día de mañana los castran, van a violar a un niño con un bate de bebé. Esto está en base a ciencia. Entonces, imagínate, en este año, los últimos 2 años, por el tema caótico que seguro siguen de Ecuador o conocen de Ecuador, por el tema narcotráfico y todo, nos quitaron el apoyo a nivel de gobierno. Entonces nos hemos enfocado mucho en tratar de conseguir recursos para seguir manteniendo el tema educativo, y no un tema hacia agresores. Más bien capacitamos. Hace poco se pretendía poner la pregunta, yo di una entrevista en CNN que la pueden ver en mi canal a Paola Andrade o Ecuador Más, en una entrevista con CNN, y gracias a que pudimos hablar se quitó esa pregunta porque se creía que la gran solución era castración química a agresores sexuales y no pasa absolutamente nada con eso. Entonces, lo que hacemos hoy es ser quienes somos supervivientes, es capacitar al gobierno, capacitar a los medios y explicar. Con agresores físicos, con agresores psicológicos se puede trabajar, con agresores sexuales. Lo mejor es la cadena perpetua. Eso es lo mejor que se puede hacer. Porque yo no creo tampoco en la pena de muerte, yo no creo en hacer lo mismo que te hicieron. Yo creo que solamente el amor puede generar amor, pero esas son personas que tienen que estar alejadas de mí. Y lo que promovemos, por ejemplo, son el doble registro para agresores sexuales, es decir, que si sale un agresor sexual, sepa, no existe eso en la mayoría de partes del mundo, sepa la comunidad que sale. Por eso yo les decía hoy, pregunten en la escuela, ¿cuáles son las medidas? Ahora que ustedes cambiaron esta mentalidad y saben que van a buscar estar cerca de niños, entienden el mundo de otra manera y él empezará a exigir derechos y decir qué es lo que hago, ¿no? Sí, esa pregunta. Y de ese 7% que, sí creo que has dicho eso, del 7% de la población que dices que son agresores, ¿es de todo tipo de agresores o solo sexuales? No, solo sexuales. Solo sexuales. Pero ahí es importante entender esto. Nosotros nos formamos también en 2 lugares, en el club National Children's Alliance. En ellos tienen algunas cosas muy importantes y la una es entender que si nosotros trabajamos en prevención, hay otra cifra que no he dado, 56% de los abusos sexuales lo cometen otros niños, niñas y adolescentes. Lo cometen por 2 razones. Estoy hablando de un tema, nosotros tenemos 35 programas educativos. Y lo que hoy queremos hacer, que por lo que aplicamos a Fundación, queremos llevar estos programas educativos al mundo, porque son para diferentes cosas. Entonces yo te voy a ir nombrando uno, otro u otro, ¿no? Entonces, cuando nosotros prevenimos la violencia sexual, tenemos que entender que el 56% lo cometen otros niños por 2 razones. Primera, por lo que se llama abuso reactivo. Ese niño fue abusado por un adulto, ¿sí?
va a la casa y la mayoría de los, saben dónde se cometen los mayores, en qué momento se cometen los mayores abusos en el mundo, el día del cumpleaños de los niños, de los padres de los niños, en la casa de los niños, Navidad, Año Nuevo. Hace poco escuché a mi amiga donde estaba yo en la casa de Suiza y decía, nosotros nos reunimos, cuando éramos niños, nos reuníamos todos y mandábamos a los niños a jugar. ¿Dónde está la supervisión? ¿Sí? Ese es el tema. Ahora que lo ves de otra manera, ¿no? Y la segunda razón es porque hay niños, niñas, adolescentes con comportamientos sexuales inapropiados, que son aquellos que se convierten luego en agresores sexuales. Cuando trabajas en prevención, puedes corregir eso. Es decir, que parte de nuestros programas educativos de prevención y de atención psicológica a niños que abusan, que se atienden no solamente al niño, sino también al agresor, evitan que existan agresores adultos. Es decir, que lo trabajamos desde la prevención. Pero una vez que tienes un agresor adulto, la única cosa que puedes hacer es la cadena perpetua. ¿Y tenéis porcentaje de, o sea, el dato de qué porcentaje de agresores son mujeres u hombres? Sí, 9 de cada 10 agresores son varones, por eso yo cuando hablo de agresores hablo en masculino. Y 9 de cada 10 víctimas son mujeres, por eso cuando yo hablo de víctimas hablo en femenino. Sí. No. Las mujeres también agreden un mínimo porcentaje, pero sí agreden, y los hombres son en su mayoría los agresores. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tenéis alguna pregunta más? No sé si por ahí. Felicitaciones, un gran trabajo. Gracias. Sí, yo quería comentar una cosa. Bueno, ante todo, gracias por informar de este tema que efectivamente nos afecta a todos, pero ¿cómo se podría abordar esto a un nivel tan elevado como en el que están metidos ciertas élites de este mundo, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar esto si en los colegios y por parte de los familiares a los niños les damos pautas y les hacemos, por ejemplo, pues eso, una formación para protegerse? Un tanto por ciento de estos niños sí que podrían salvarse de esto, pero es que otros inevitablemente no se pueden salvar, porque este tipo de personas, este tipo de redes, les secuestran literalmente por la calle y no tienen escapatoria. Es que no hay escapatoria. Entonces, no se podría hacer un tribunal a nivel mundial para que estas personas que están detrás de todo esto sean juzgados, igual que son actores, políticos. Es que aquí detrás de todo esto hay algo muy gordo con lo que no se puede luchar. Entonces, eso hay que tenerlo, desgraciadamente hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo podemos actuar ante esto? Todos vamos a colaborar y podemos colaborar sobre esto a nivel personal, en el ámbito personal y familiar, pero fuera de ahí se nos escapa de las manos. ¿Qué se puede hacer? A ver, a mí te voy a dar, yo soy la reina de los números y te voy a dar el número, 95% de las violencias se pueden prevenir. Estos programas que nosotros tenemos no son programas personales, son programas que nosotros implementamos en escuelas, en centros. Una de las cosas que hoy buscamos es poder alzar una voz colectiva, que si tú buscas a víctimas, a personas que hemos sido víctimas, sobrevivientes o supervivientes de algún tipo de violencia, en la mayoría de los casos somos las personas que hemos sido víctimas quienes estamos haciendo el trabajo que les corresponde a las autoridades. Entonces sí se puede hacer. En mi visión de mundo, la cultura se cambia. No sé si viste en el documental, pero los niños en Ecuador ya no se callan. En nuestro trabajo, los niños, no, todos los niños en Ecuador, cambiamos totalmente, vieron ahí 52.000 casos, denuncias. Los niños a la primera cosa denuncian. Ya no soportan, no permiten que les toquen. Antes le daban una palmadita de la nalga. Yo me acuerdo estar en Televisión Nacional y que una de las más importantes presentadoras de noticias me dijo a mí, ya no puedo darle una nalgada a mi nieta
has malcriado a mi nieta, y yo le dije, no, hemos cambiado la cultura. La cultura en Ecuador cambió completamente en cuanto a niños. Yo lo que queremos llevar, y en cuanto a niños y en cuanto a educación, cambiamos, las leyes las cambiamos. Entonces yo te diría que lo que queremos es llevarlo al resto del mundo, se puede hacer los cambios. Y conocí a través de Luz que hay, por ejemplo, una superviviente que ha generado muñecos para educar a niños. Pues eso es lo que queremos. Hoy queremos generar una herramienta transmedia para poder conectarnos y activar a toda la gente que está haciendo y poder dar un verdadero golpe en la mesa. Y sí se puede cambiar esto. Hemos cambiado la cultura. Mientras estoy hablando contigo, los niños en Ecuador cambiaron completamente la cultura de la denuncia. Cambiamos en un 3150% la cultura de la denuncia. Los niños son muy rápidos. Entonces mi visión de vida es un mundo donde los niños desde los 3 años sean, a través del juego, de forma lúdica, educados, no para hablar si alguien los abusa, sino poder detectar si a alguien no les gusta. Porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos a silenciar su intuición. Si a ti no te gusta alguien, cree en tu intuición. Eso es algo natural con lo que viene. Si el niño le dice, mamá, no me gusta tal persona, y esa persona averigua la situación, y se ve un caso y se denuncia, y se aleja del niño antes de que sea víctima, tú tienes una visión de transformación. Pero es cambiando, es dándole voz a los que no tienen voz. Empezamos Ricardo y yo, pero los niños en Ecuador cambiaron completamente. Lo que no ha cambiado en Ecuador, que es un poco lo que queremos hacer hoy, es que nosotros cambiamos la denuncia, que era del 15%, a casi un 95%, y sin embargo, lo que se hace con las denuncias sigue estando en un 4% de acción. Es decir, que los niños hacen su parte y es el sistema el que sigue sin actuar. Y por eso es que yo te diría que se puede cambiar. Las estadísticas dicen que podemos accionar y que no hay que inventar el agua tibia, que hay muchas cosas que hemos hecho supervivientes en el mundo y las hemos ido aplicando. La ley para respeto al tiempo de las víctimas no la creé yo. Con Ricardo viajamos a Argentina, gracias en ese momento a fondos de la alcaldía de mi país, viajamos a Argentina. Sigrid Cuna, la primera política, una muy buena mujer, nos recibió, nos entregó la ley, nos la dio y la llevamos. Y cuando los políticos se sentaron conmigo y me dijeron, ¿qué quieres? Porque todo el mundo está marchando, le dije, necesito que después del 2018 un niño en mi país tenga que vivir, no pueda meter preso sobre el sol, porque además necesito sacar de circulación. Desde el 2018 en Ecuador, ningún niño tiene un límite para poder hablar. Se puede cambiar las cosas, se puede generar un impacto, conocer más de lo que hacemos y ayudarnos a avanzar. Y no solo nosotros, sino muchas organizaciones que trabajan en esto y tratar de involucrar todos los programas de prevención de violencias contra niños, mujeres y hombres en sus organizaciones, en sus casas. Sí se puede. Me gusta lo que dice, sí. No sabía que era un tanto por ciento tan elevado positivo en esto. Lo que falta es entonces comunicación entre los padres y los hijos. Por lo menos en España falta mucha comunicación. Que los niños se vean con la confianza de los padres en que puedan, pues eso, ¿no? Sí, así es. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más o terminamos la sesión? No se da el caso de, o sea, has dicho antes lo de la castración química que no vale para nada, yo pensaba que sí, no, estudio en países muy avanzados como Australia. Eso es lo que pasa, ¿no? Que nosotros escuchamos noticias y como esto no es un tema que realmente lo vemos a veces muy lejano o realmente no le damos ese poder al tema de un niño, nos aseguramos de qué nivel de educación tiene, que vaya al médico, como digo, todas las otras cosas, pero no sabemos. Por eso para nosotros es importante entender. En los países más avanzados se ha implementado la castración química, solo ha funcionado cuando la pide el pedófilo. Es decir, si quiere haya arrepentimiento, entonces nada. Pedófilo, pues, es que hay personas que pueden sentir esa atracción y nunca la llevan a cabo y se mueren sin violar a un niño, que se odian toda la vida. Tampoco pueden pedir mucha ayuda porque es heavy, ¿no? Pero ha funcionado cuando se promueve por parte del Estado y el pedófilo
que nunca ha sido pederasta, no lo lleva a cabo, dice necesito esto, un coayudante para no llevarlo a cabo. Ahí hay un índice, si no siempre es en tema porque no es un tema del líbido. Violar a un niño no es líbido, no es una atracción sexual, es un tema de incapacidad de tener placer sin destruir. Yo estaba una vez en un programa de televisión hablando del caso de Bill Cosby, no sé si ustedes crecieron igual que nosotros con la serie de Bill Cosby, y cuando Bill Cosby, entonces me llevaron al foro, y este conductor, muy guapo, tiene como 6 hijos, es todo un símbolo sexual allá, se sintió atacado porque, no sé, porque yo soy muy frontal y soy muy dura y todo, entonces me llevan para hablar, y en el corte me dijo, no sé, Paola, pero es que igual tú como que promueves tanto los derechos de los hombres. ¿Y qué pasa si nosotros somos víctimas? ¿Qué pasa si las mujeres mienten? Yo le dije, solo respóndeme esto. Y esto es muy duro lo que voy a decir, pero para él era necesario dar. Le dije, bueno, tú tienes una relación sexual con una mujer. ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? ¿Quieres escuchar me gusta? ¿Sí? ¿O quieres escuchar, ay, me duele? No. Me dijo, no, por supuesto que no quiero. Ajá. Entonces entiendes que la persona que viola, la persona, no solamente estoy hablando de Bill Cosby era el hombre más rico del mundo. Era un rey Midas negro en Estados Unidos, tenía la serie más vista en el planeta, guapo, inteligente. No podía tener relaciones sexuales con una mujer en su edad. Tenía que tener relaciones drogando a las mujeres, porque él no es un tema de placer, no es un tema de libido, es un tema de necesidad de destrucción. Y estamos hablando de que 7% de la población tiene necesidad de destrucción para niños. Por eso es que la mitad de los niños del mundo están siendo violentados. Y no lo hablamos. Entonces, es más entender un poco cómo funciona y entender que 93% no son capaces de hacer eso. Es una buena noticia. Pero estamos aquí y Ricardo y yo no paramos de estar en todos los lugares porque tenemos que despertar conciencia. Si nosotros despertamos conciencia, va a pasar lo que hicimos en nuestro país. Despertamos conciencia, la gente se levantó, cambiamos leyes, cambia la cultura. Y eso que logramos en nuestro país, hoy hemos empezado, lo que necesitamos llevar, caso de éxito. Esto no es un caso de fracaso, es un caso de éxito. Hemos cambiado cosas, se ha logrado cosas, se ha impactado cosas, se ha generado precedentes. Ya, vamos por el mundo, tenemos que hacerlo. Porque ningún niño va a estar seguro a menos de que tenga voz. Y por lo pronto, hasta que ustedes aprendan a escuchar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a los niños de las organizaciones en las que trabajan, a los hijos de las personas que viajan en Europa mundo, pues somos quienes en un momento fuimos niños y no tuvimos voz, quienes hoy le damos voz. Pero nuestro deseo es que los niños tengan esa voz. Y ahí mi consejo es crear espacios para personas rebeldes y que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar. Muy bien, muchas gracias, Paola Muchas gracias. y Ricardo, y muchas gracias a todos los participantes hoy. La verdad es que ha sido una conferencia, una sesión muy interesante. Repetiremos una segunda ronda online seguramente para continuar esta charla y debate más adelante, así que, bueno, gracias a todos por participar. Buenas tardes. Y bueno, por aquí muchas felicitaciones de todos los participantes. Creo que ninguna pregunta en el chat, así que lo dejamos así.